¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Estos diálogos que hemos tenido con muchos especialistas en muchos temas vinculados con la nueva constitución, el proceso constituyente y esta etapa que estamos viviendo histórica para nuestro país en democracia, el darnos un nuevo texto constitucional. Hoy día vamos a tratar un tema de la mayor relevancia que está en encuesta que uno vea, encuesta que uno lo va a encontrar en los primeros lugares y que es la educación. Y para ello he invitado a Eugenio Severín, quien es especialista en educación, desarrollo docente y tecnología para el aprendizaje y además es director ejecutivo de la organización Tu Clase, Tu País. Muchas gracias por aceptar esta invitación de venir a conversar de este tema tan relevante, Eugenio. No, gracias, Paulina. A ti un gusto y es un tema que me apasiona, así que feliz de que tengamos esta oportunidad de conversar y ojalá ayudar a la reflexión de todos en este momento tan importante para Chile. Yo lo decía, dentro de las encuestas, siempre los temas relevantes está la educación. Hemos tenido movilizaciones muy grandes, ya sea en la educación secundaria, en la educación universitaria, vaya que lo sé, en las cuales siempre está el tema de la educación. Si los párvulos pudieran salir, también tendrían que salir, porque hay un tema de la educación parvularia desde los primeros niveles, que es muy importante. Eh, pero seguimos teniendo crisis en este tema y lo que yo quisiera partir preguntándote es cuál es el modelo educativo que tenemos actualmente para poder compararlo con otros modelos que pudiéramos inspirarnos, nunca copiar, para esta nueva discusión en el proceso constituyente. ¿Qué tenemos como modelo educativo nosotros, derivada de la Constitución y de toda la legislación eh, que complementa a la norma constitucional? Paulina, yo creo que estás partiendo con la pregunta más importante que hoy día tenemos en educación y que tiene que ver con lo que también se ha llamado los paradigmas sobre los que están construidos el sistema educativo. Nosotros en Chile, y no solo en Chile, en América Latina y en buena parte del mundo occidental, todavía vivimos de una educación que se ha llamado la educación industrial, la educación que fue inventada a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que consistía en reunir a los niños y niñas según su edad, juntarlos en grupos etarios y definir una educación estandarizada, que es heredera de la industria estandarizada, ¿no? De la misma lógica que explicó cómo hacíamos autos en serie y hacíamos muebles en serie, bueno, hagamos estudiantes en serie, ¿no? Entonces consistía en poner a los estudiantes ordenaditos por edad, definir un currículum estandarizado y común para todos y evaluaciones estandarizadas para saber si el progreso que los estudiantes estaban teniendo respecto de ese currículum. Ese paradigma es el que está completamente agotado y cuestionado en todo el mundo. Por eso que hay movimiento no solo en Chile, sino que en muchos países respecto de cuestionar los sistemas educativos que tenemos, respecto de la conexión que tienen con las necesidades reales del mundo actual, con las necesidades del siglo XXI. Sabemos que en los próximos 30 años la mitad de los trabajos que hoy día existen van a dejar de existir, el 30% van a ser automatizados o realizados por robots. Entonces hay que hacer un cambio radical en la preparación de las nuevas generaciones para ese nuevo mundo que viene, el rol de la inteligencia artificial, en fin. Y por otro lado tenemos un sistema educativo que está constreñido en un paradigma bien obsoleto, que además los propios estudiantes, y esto lo sabemos todos los que trabajamos cerca del sistema educativo, lo sienten como algo completamente aburrido, sin sentido, entonces, y los propios profesores, ¿para qué decirlo? Entonces, creo que estamos en un momento muy importante en el ciclo de la educación, en que este movimiento de cambio de la educación, del paradigma sobre el que está construido, está en cambio, y eso es muy importante porque lo podemos empalmar con los cambios que estamos viviendo en Chile como sociedad, como los cambios constitucionales o los movimientos sociales que estamos enfrentando. Entonces creo que es un gran momento para preguntarnos esa pregunta de fondo. ¿Qué queremos que nuestro sistema educacional haga? ¿Cómo entendemos que opera entonces la educación para realmente formar a los ciudadanos que Chile necesita? Ahora en un sistema educativo, yo sin ser, yo viéndolo desde lejos por un lado y de cerca al ser también
parte al ser académica. Por un lado tenemos las normas, por otro lado tenemos los actores que están involucrados en este proceso y los métodos. Y en cuanto a los actores, partamos por los actores para después irnos más a la metodología y un poco más a las otras partes del sistema. Por un lado, tú decías los estudiantes que ya hoy día nacen casi con otras habilidades y que los distancian aún más de sus propios profesores, profesoras. En la pandemia lo ha dejado súper claro, y esto mismo de tener que forzarnos a introducir como metodología de enseñanza la tecnología es algo que personalmente creo que llegó para quedarse, porque además va a ser una de las herramientas que van a necesitar en el futuro nuestros propios estudiantes, sea la carrera que sea que estudien. Pero además, por un lado son los estudiantes, pero por otro lado es el profesorado. Y además del profesorado está un poco la valoración social que existe en un país respecto del profesor o la profesora. Hay países que siempre se ponen como ejemplo, Finlandia, siempre se habla, los modelos nórdicos, pero es que ahí ser profesor o profesora socialmente tiene un estatus muy alto. Son considerados realmente como en la cúspide, al igual que otras profesiones, y sin embargo eso no pasa en Chile. Normalmente entran con puntajes bajos a la universidad, a las distintas carreras de pedagogía, los recursos también después o los salarios son bajos, entonces se va produciendo un ciclo, un círculo vicioso que tampoco te permite que el propio profesorado sea, por un lado, reconocido por el entorno social, que tenga las herramientas y que tengan ganas de innovar, tengan ganas de llegar a la sala de clase o a las tecnologías para enseñar. ¿Cómo ves tú eso respecto a la sociedad y a el cuerpo de profesores y profesoras en Chile, tanto universitario como básico? Bien, partamos por los profesores y después vamos a los estudiantes. Mm. Los profesores, yo tengo una visión bien optimista respecto de los profesores, y si uno mira lo que pasó el último año en Chile, es bien notable lo que pasó con nuestros profesores. O sea, en un contexto de pandemia en que sin aviso todos tuvimos que irnos para la casa, se cerraron las escuelas, la gran mayoría de los profesores, la enorme mayoría de los profesores, siguió haciendo clases de sus clases con su computador, con su conexión a internet, con sus hijos dando vueltas detrás de ellos. Creo que nosotros tenemos un cuerpo de profesores que en su gran mayoría tienen una gran pasión por lo que hacen y un compromiso muy fuerte con sus estudiantes y con el aprendizaje. Así que desde el punto de vista, yo diría como del recurso humano de los profesores, creo que tenemos ahí un capital bien interesante en la gran mayoría de los profesores. Lo que tenemos a nivel sistémico es un problema más complejo que tiene que ver, bueno, típicamente cuando se habla de los profesores se habla de varias etapas, ¿no? La etapa de cómo atraemos a los mejores estudiantes de la educación escolar para que entren en la carrera docente. En segundo lugar, cómo los formamos, todo el proceso de formación inicial para habilitarlos como profesores. En tercer lugar, cómo los mantenemos y apoyamos en el sistema de manera de hacer esta carrera atractiva. Nosotros hemos tenido problemas históricamente en las tres etapas, ¿no? Y probablemente tiene que ver con que en América Latina, en la década del 70, del 80, hubo un esfuerzo muy grande por asegurar la cobertura de la educación básica y media. Es decir, por rápidamente asegurar que no hubiera ni un niño que quedara fuera de la educación básica y media. Y eso se hizo por la vía de formación express de muchos profesores con muy baja calidad en la formación docente. Y la consecuencia de eso, la consecuencia buena, es que efectivamente aumentamos nuestras tasas de cobertura de manera notable, y hoy día en Chile tenemos una tasa cercana al 100% y en el resto de América Latina cercana al 90%. Y entonces, sí, check, cumplimos la tarea que nos habíamos propuesto. El problema es que eso fue a costa de una muy mala calidad, porque, como digo, se les formó mal y se les pagó muy mal. Con lo cual se creó ahí un problema muy complejo. Yo tengo además la confianza de que en Chile hemos venido haciendo esfuerzos bien sistemáticos en los últimos 30 años para cambiar esa situación, desde el estatuto docente de principios de los 90 hasta la carrera docente aprobada en el 2016,
las condiciones de trabajo de los profesores, sus sueldos, sus formas de apoyo, su capacitación, se ha ido mejorando sustancialmente. Hoy día un profesor gana 3 o 4 veces lo que ganaba un profesor a principios de los 90. Sigue siendo poco, sigue siendo menos necesario, sigue siendo menos de lo que ganan en los países que tú mencionabas. Pero hemos ido haciendo un esfuerzo muy importante como país para eso y tenemos que seguirlo haciendo. Creo que yo siempre digo, y me miran feo cuando digo esto, pero yo siempre digo que tenemos que duplicar el sueldo actual de los profesores si queremos que efectivamente esta carrera sea atractiva para la mayoría de los buenos estudiantes de la educación media. Y eso no significa que hay que duplicarlo de un año para otro, porque somos un país pobre, no puede hacer eso. Pero si nosotros podemos trazar un horizonte de mediano plazo que diga, mira, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años vamos a duplicar y vamos a ir subiendo de a poco. Vamos a ir haciendo esta carrera más atractiva y vamos a ir logrando que estudiantes mejor preparados también opten por la carrera docente. Pero junto con eso tenemos que darle libertad a los profesores y con esto empiezo a conectar con los estudiantes. Nosotros tenemos un sistema educativo que es extremadamente prescriptivo. O sea, el currículum chileno no deja ni un espacio para que entre el aire. Déjame darte un ejemplo. En séptimo básico hay 12 asignaturas, cada una en el currículum oficial. Cada una de 12 asignaturas define alrededor casi 30 objetivos curriculares para el año. Significa que hay alrededor de 300 objetivos curriculares que los profesores tienen que cumplir en el año, en 180 días de clase. O sea, tendrían que cumplir casi 2 objetivos curriculares, detrás de cada objetivo hay varios contenidos, por día. Entonces, realmente es absurdo el currículum que hoy día tenemos. Entonces, si nosotros no soltamos el currículum, si no damos más autonomía a los profesores, si no les damos más apoyo y capacitación, es muy difícil que esto ocurra. ¿Y por qué te digo, y con esto cierro, para conectar con los estudiantes? La lógica de la educación industrial que hablábamos al principio tenía detrás la metáfora de que el estudiante era un vaso vacío. Y ese vaso vacío que era el estudiante, el profesor tenía que tomar este currículum definido por la autoridad e ir llenando este vaso durante los 12 años, 8, 10 o 12 años que dura la escolaridad. Y hoy día sabemos que así no funciona la educación. Los estudiantes no son vasos vacíos, tienen contexto, tienen historia, tienen intereses, tienen expectativas, tienen gustos, tienen habilidades. Y la educación hoy día es un espacio mucho más horizontal en donde el profesor y el estudiante tienen que encontrarse y los dos aprender juntos. Te pongo a propósito de lo que tú decías, el ejemplo de la tecnología. Si nosotros queremos que los profesores sean suficientemente expertos en tecnología antes de poner tecnología en la clase para los estudiantes, entonces no va a llegar nunca. Los estudiantes siempre van a ser más expertos en tecnología que el profesor. Lo que necesitamos es que el profesor entre en esta relación horizontal con el estudiante en torno a las experiencias de aprendizaje para producir este conocimiento nuevo. Y eso es un cambio muy paradigmático que hay, por supuesto, hay pensadores maravillosos como Michael Fullan, Richard Elmore, Santiago Rincón Gallardo, que lo vienen diciendo hace muchos años, y creo que esta es nuestra oportunidad de decir, si no damos el salto en Chile a cambiarnos del paradigma industrial, no vamos a alcanzar nunca el desarrollo. Así de simple, porque no vamos a tener ciudadanos preparados para vivir en el siglo XXI. Una pregunta, porque, bueno, yo tengo la experiencia de haber vivido fuera con un hijo chico que entró a kinder, a la maternelle, y que pasó 4 años en el sistema belga. Y siempre voy a recordar primero, hay muchas cosas que son muy diferentes al caso chileno, pero quiero mencionar 2 y quiero preguntarte qué opinas. Una es que no dan premios al final del año. No existe el mejor compañero, el mejor alumno, el segundo mejor alumno, el mejor en no sé qué. No existe eso. Cuando le preguntamos a la profesora antes de venirnos a Chile, cómo estaba nuestro hijo en comparación con los otros alumnos, para saber si estaba en la media, estaba arriba, estaba abajo, dijo, es que aquí a los alumnos no se les compara. Y además, yo le digo, pero bueno, yo sé que nuestro hijo, mi hijo nació prematuro, es más lento, sobre todo en matemática, a él le cuesta, tiene que tomar más tiempo en llegar a un resultado, me dijo. ¿Y cuál es el problema? A mí lo que me interesa es que llegue al resultado bien, que todo el proceso del razonamiento esté bien, aunque se demore. Y en el caso de tu hijo, llega bien al resultado, se demora mucho más que el resto de los compañeros. Y hay algunos que terminan antes, pero resulta que lo hicieron mal porque en el proceso se apuraron. Llegué a Chile y lo primero que hacen, nos pasan una tabla así con cuadritos, con varias
fórmulas matemáticas y con un cronómetro. Y ponían la nota con el cronómetro. ¿Cuánto alcanzaba a resolver con el cronómetro? Y casi morí, de venir de otra lógica. Incluso en la primera reunión de profesores, en un momento, no me acuerdo en qué curso estaba, un apoderado, que a todo esto son 2 reuniones al año, no hay cuota, no hay nada de eso, eso no existe, por lo menos en la etapa que yo vivía allá. Una mamá preguntó que hasta cuánto tenían que saber contar los niños a final de año. Entonces la profesora dijo hasta 10. Entonces alguien le dice, uy, pero es que el mío ya cuenta hasta 30. Es que le dijo, es que a nosotros no nos interesa que su hijo cuente hasta 30, no lo apuren, porque a nosotros nos interesa que de aquí a fin de año cuente hasta 10 y entienda lo que es del 1 al 10, que el 10 se separa en 2 de 5, que se separe, que entiendan la lógica que hay del 1 al 10, no que cuenten de corrido del 1 al 100, porque hay todo un razonamiento que nosotros le enseñamos. Y acá le pusieron un cronómetro. Entonces, ¿qué piensas tú de esas lógicas de enseñanza que al final te vuelven competitivo, que te valoran el éxito, que te valoran, bueno, el caso japonés es una cosa impresionante. ¿Cómo ves esta lógica en la enseñanza y el proceso finalmente de enseñanza-aprendizaje? Porque el profesor también aprende. Bueno, lo que tú dices es justamente reflejo de lo que hablábamos al principio, ¿ah? El paradigma industrial este del que hablábamos tiene 3 pilares en el que sostiene. Y como las buenas mesas de 3 patas, se sostiene bien en las 3 patas y se mantiene equilibrado. Uno es lo que es la estandarización, que conversaba hace un rato. Es decir, el mismo contenido evaluado de la misma manera para los niños ordenados según su edad, etc. El segundo, la segunda patita de esta mesa es la competencia. Nuestro sistema está basado en la competencia. Fíjate que nosotros, es súper importante el tema, después podemos profundizar en eso si quieres, pero es súper importante el tema de la nota de enseñanza media para entrar a la educación superior. Pero nosotros hacemos competir a nuestros estudiantes por eso. Es decir, si yo tengo mejor nota que mi compañero en cuarto medio, yo tengo más puntos para entrar a la universidad. Pregunta, ¿le ayudo en la prueba de esta semana o no le ayudo? Por suerte los cabros se ayudan igual, pero en general lo que el sistema le está diciendo es no ayudes a tu compañero, porque si le ayudas, él podría tener mejor puntaje que tú para entrar a la universidad. Entonces, estandarización, competencia y privatización. Esos son nuestros 3 pilares que se sostienen entre sí. Lo que nos ha pasado hasta ahora en los últimos 30 años es que nosotros tratamos de corregir cada uno de esos pilares un poquito, ¿no? Y le bajamos un poquito a la privatización, le bajamos un poquito a la competencia. Creo que justamente ese cambio paradigmático es cambiarnos de mesa y decir, ¿sabes? Que nuestros 3 pilares tienen que ser casi paradigmáticamente distintos. En vez de competencia, nosotros tenemos que promover la colaboración. Porque justamente lo que sabemos que va a ocurrir cuando nuestros niños y niñas salgan de la escuela es que en sus espacios de trabajo, sean empresas o sean autónomos, sean emprendedores, lo que sea, lo que va a primar no es la competencia, es la colaboración. Tenemos que cambiar la estandarización, a propósito de lo que tú dices de tu hijo, por la diferenciación. Nosotros hemos aprendido desde la neurociencia, pero también desde la vida social, que somos diversos y que eso no es un problema, es una riqueza. Las sociedades que crecen son las que aprenden a convivir en su diversidad. Entonces, nosotros no podemos seguir estandarizando a los estudiantes para que sean todos homogéneos, sino que al revés, tenemos que generar escuelas que valoren y promuevan la diversidad. Y ahí está todo el tema de los pueblos originarios, el tema de la diversidad sexual, el tema de la mezcla social. Nosotros tenemos escuelas súper segregadas por ingresos. Y entonces, la competencia, cambiarla por colaboración. La privatización, perdón, la Estandarización. por diversidad y la privatización por el revolver a valorar el valor de lo público, de lo comunitario, del que somos, de que la educación no es solo un bien privado, no es solo que yo estoy construyendo mi carrera y desarrollando mi camino, sino que en la educación estamos conformando la sociedad, estamos creando nuestra sociedad, y por lo tanto si hacemos una educación que es autoritaria, es difícil después pedirle a los chicos que valoren la democracia o que se hagan parte de la participación ciudadana y de la democracia. Nosotros tenemos que crear escuelas que son escuelas de ciudadanía democrática. Entonces, yo creo que ese cambio muy fundamental de nuestro sistema educativo es lo que nosotros podemos
por supuesto que la Constitución, como en muchos otros temas que tú has conversado, la Constitución no resuelve todo esto, pero tiene que abrir el juego para que esto pueda ocurrir. Hoy día tenemos una Constitución que más bien pone una traba a eso, porque como tú sabes, la Constitución establece una vinculación entre libertad de enseñanza y derecho a la educación, donde la libertad de enseñanza es preeminente sobre el derecho a la educación, y eso ha repercutido en una cultura de construcción de políticas públicas y de desarrollo del sistema que hace muy difícil este cambio. Entonces, hoy día tenemos esta oportunidad y ojalá que la sepamos aprovechar. Ahora, lo que yo no conté del ejemplo también que te daba es que cuando inscribí a mi hijo, yo pregunté cuánto tenía que pagar y se rieron. Entonces me dicen, no, aquí la enseñanza en Bélgica es pública, por lo tanto paga el Estado belga. Y hay escuelas privadas, no es que no existan escuelas privadas, pero hasta los hijos de los reyes van a las escuelas públicas, así como el rey se operaba en el mismo hospital al cual íbamos también nosotros. Entonces, vamos al financiamiento ya también al sistema que nosotros tenemos de educación, en el cual tenemos una adecuación privada, teníamos esta subvencionada que ha sufrido algunos cambios, y tenemos la pública al mismo tiempo que estaba en manos de las municipalidades, y donde finalmente lo que ha pasado en Chile es que por esta forma como tenemos la libertad de enseñanza, más que un derecho a la educación, es que si tú tienes dinero, tú puedes irte a un colegio donde ya entrando a ese colegio te va a asegurar una cierta red de contactos, una forma en que vas a llegar seguramente a la universidad y probablemente vas a tener un trabajo. Sin embargo, si no logras entrar, si no tienes esos ingresos, te vas a quedar en una educación pública donde ya no hay 20 en una sala, sino que hay 45, donde además hay carencias y donde finalmente hay una segregación tan grande. Porque en el caso también que yo te cuento, bueno, compañeros de mi hijo eran hijos de diplomáticos, eran hijos de profesionales, de una señora que hacía el aseo en un edificio, y él era hijo de una becaria chilena, inmigrante. Y todos tenían la misma educación. En cambio aquí yo pensaba, jamás voy a estar en un colegio en el cual va a estar eso mezclado, en el cual finalmente son todos iguales, independiente del ingreso que tengan los padres. ¿Cómo cambiamos eso en Chile? Porque finalmente la base también de la segregación de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, que la vemos también en otros ámbitos, pero en la educación es tan terriblemente fuerte. Yo puedo compararla porque el choque cuando entramos acá fue enorme, enorme. Y bueno, y cuando uno conoce otro sistema, cómo funciona y la lógica que hay en otro sistema, el choque es mayor. Cuando uno siempre ha estado en el sistema, a lo mejor ni siquiera lo percibe, lo encuentra Sí, normal. sí. Yo, yo, fíjate que yo creo que de alguna manera uno tiene la percepción de que nosotros en Chile somos una sociedad segregada y un sistema educativo que replica y aumenta esa segregación a través de esta descripción que tú haces. Y uno puede leerlo eso. Yo siento que muchas veces cuando la gente dice eso, lo dice como una especie, como dices tú, de fatalismo, como que así es nomás. Y creo que eso nos olvida que aquí hubo un diseño para eso. O sea, esto es así porque se diseñó así. O sea, cuando en los 80, a principios de los 80, en el año 81, se hizo la municipalización y se diseñó el sistema educativo en la dictadura, se diseñó para que, desde la lógica del rol subsidiario del Estado, ¿no? Y por lo tanto el Estado actúa allí donde los privados no actúan. Y entonces la lógica era que lo que iba a ocurrir era que al final la educación entera iba a ser privada porque iba a ser gestionada por privados, y se le entregó a la municipalidad de las escuelas para que administraran lo que los privados no tomaran. Y efectivamente lo que pasó desde el 81 hasta ahora es que la matrícula en la educación pública municipal fue bajando desde casi el 60% que era en aquel entonces hasta hoy día que es poco más del 30%. Y toda esa matrícula se fue transfiriendo hacia el mundo privado. Detrás de eso hay un diseño que tiene que ver con que los más ricos pagaban por escuelas privadas, la clase media en escuelas privadas y los más pobres en escuelas públicas. Eso claramente, para quien le parezca interesante tener sociedad segmentada, supongo que, pero creo que hoy día estamos todos de acuerdo que eso produce solo
problemas sociales gravísimos, no solo en los más pobres. El libro este de la desigualdad de Wilkins muestra cómo el problema de la desigualdad es que afecta no solo a los que están en el lado pobre de la balanza, sino que también en el lado rico de la balanza tienen experiencias menos ricas, menos diversas, y terminan en el largo plazo teniendo grandes problemas. Entonces, nosotros tenemos un desafío como país respecto de la desigualdad, que en educación tiene que partir, tiene que ser el lugar, o uno de los lugares por lo menos, en donde empezamos a construir esta sociedad más igual. Yo creo que hemos dado paso, la ley de educación de hace 3 o 4 años, que eliminó el copago en la educación particular subvencionada, es muy importante, porque permitió ir nivelando eso, y por lo menos en el sector medio, empezar a terminar con esa segregación económica, que además era tan compleja, ¿no? Porque a veces por 10 o 15 mil pesos que cobraba el colegio ya podría segregar a un conjunto importante de apoderados. Creo que ahí hemos dado un paso importante, hemos dado un paso muy importante al terminar con los procesos de selección arbitraria por parte de los colegios y establecer estos sistemas por algoritmo que permite distribuir la matrícula de manera más objetiva y no que simplemente dependa de la voluntad como decíamos muchos que criticábamos el sistema, no eran los papás los que elegían escuela, eran las escuelas los que elegían los papás. Y claramente eso es una distorsión. Creo que esos pasos han sido positivos, pero que tenemos que seguir avanzando, sobre todo en temas de calidad, porque no sacamos nada con asegurar el derecho a la educación, como hablamos un rato con cobertura, si finalmente la segregación se produce por calidad, y lo que tenemos es educación de mejor calidad en los más acomodados. A pesar de que Chile tiene un problema bien grave, tan grave de calidad, que no sé tú sabes, pero los estudiantes de los colegios privados de Chile que obtienen los mejores resultados en PISA son resultados equivalentes a los peores estudiantes de Holanda, de Finlandia o de Corea. Entonces, te lo iba a comentar porque lo sabía. General de calidad. Sí. Pero aún así, dentro de ese problema general de calidad, los más pobres, los más vulnerables tienen una peor calidad aún. Te lo iba a comentar porque al final es como que estás pagando el entrar a una red, desde una red social, desde que si tienes el poder adquisitivo, más que pagar por una enseñanza de calidad, por lo que tú dices, porque yo sabía que a nivel comparativo los colegios más caros de Chile y los resultados que obtienen están dentro digamos, de la parte baja o baja media de los colegios públicos de otros países. Entonces, no necesariamente estás pagando por calidad en la educación, estás pagando por insertarte en un grupo privilegiado desde que naces hasta que, bueno, hasta que te mueras, porque las redes que se van formando son justamente esas redes del colegio, de la universidad, del trabajo, y así sucesivamente. Ahora... Pero el otro día leía a alguien que decía que el menos competente de alguien que ha tenido, que está en el segmento mayor y que por lo tanto tuvo más oportunidades, tiene un piso del que no va a bajar. Por incompetente que sea, no va a bajar. Y el más competente de las familias vulnerables, por más competente que sea, tiene un techo que no va a pasar. Y eso es lo que en sociedades democráticas no nos puede ocurrir. Exactamente. Y por eso también te quiero preguntar dos cosas. Uno, ¿qué entendemos por calidad en la educación? Porque se habla de educación gratuita, pública y de calidad. Pero ¿cómo podemos definir, cómo podemos medir, cómo podemos saber que un colegio, que un liceo, que una universidad están dando enseñanza de calidad? ¿Qué es calidad en la educación? Bueno, hoy día en nuestro sistema industrial, calidad es el resultado en relación al estándar definido en el currículum. ¿Sí? La UNESCO describe 5 componentes de la calidad, en los cuales uno es ¿no? Uno es, bueno, ¿cuál es mi progreso respecto de lo que el país, a través del currículum, decide que es importante que todos los niños, niñas y jóvenes aprendan? Pero dice la UNESCO, ese uno de las dimensiones de la calidad. Hay otras 4. Una dice en la pertinencia, es decir, ¿cuánto de la educación efectivamente es adecuado para lo que el país necesita? ¿No? ¿Cuánto es adecuado al contexto? ¿Cuánto responde a las necesidades del país? ¿Qué tan alineado está? Y eso no es solo del país en su conjunto, sino que además de la región en la que está.
Nosotros tenemos un país que es bien diverso, y tú lo has defendido siempre desde Concepción, es bien diverso en su geografía y por lo tanto en su necesidad económica, en su cultura, en su forma de trabajo. Bueno, hoy día nosotros tenemos un currículum que es único y nacional, y al que le guste bueno y al que no, y que está hecho en Santiago, por cierto. Ahora podemos decir estas cosas porque yo soy de Viña, entonces además nos podemos quejar como buenos provincianos. Pero nosotros no tenemos un currículum que, por ejemplo, se haga cargo de nuestra diversidad regional. Bueno, entonces uno es la pertinencia, cómo está conectado mi experiencia de aprendizaje con mi contexto. Otro dice la UNESCO la relevancia, que es decir, cómo conecta la educación con mis intereses, mis habilidades, los de cada estudiante. Nosotros tenemos aquí un sistema que es ciego, no le importa, todos los estudiantes las clases están hechas para el estudiante promedio. Si quedaste por arriba te aburriste, si quedaste por abajo no llegaste. Pero la clase es para el estudiante promedio. ¿Cómo diseñamos un sistema que efectivamente recoja con relevancia las expectativas, los intereses, los gustos, las habilidades que cada estudiante tiene? Y eso es un componente esencial de la calidad. El tercero de los 4 que propone la UNESCO es el de la equidad, que dice, un sistema educativo no es de calidad si es de calidad para algunos pocos. Por lo tanto, en la medida en que el sistema es capaz de distribuir sus capacidades de conocimiento de manera equitativa, es un sistema de más calidad. Y por último, algo que hasta ahí nos suele gustar a todos los que nos sentimos más de centro izquierda, pero además dice la UNESCO la eficiencia. Tenemos que ver nuestro sistema, sobre todo en los países pobres como los nuestros, que seguimos siendo un país pobre, aunque no nos gusta a veces reconocerlo, tenemos recursos limitados y por lo tanto parte de un buen sistema de calidad es que distribuye eficientemente sus recursos. Y eso significa priorizar, significa saber dónde vamos a poner nuestro foco. Entonces, si nosotros tenemos estas dimensiones que propone UNESCO, estas 5 dimensiones, a la vista, nosotros podemos tener una concepción de calidad más integral que la que tenemos hasta ahora. Porque hasta ahora parece que la calidad fuera la que dice el CIMSE, o la que dice la PSU, o la que dice PISA, que son una dimensión, la del ajuste curricular, la del ajuste a las habilidades de definir el currículum. Nosotros creo que en la medida en que enriquezcamos esa concepción de calidad, vamos a poder también proponerle a nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje más ricas. Dice Richard Elmore, un experto en educación muy importante que falleció hace un par de semanas, que las reformas educativas fallan, y yo creo que esto es muy importante para lo que nos ha pasado en Chile en los últimos 30 años, a otros países también, pero hablando de Chile, fallan porque después de decir que lo que tiene que cambiar para que de verdad haya calidad educativa, lo que tiene que cambiar es lo que él llama el núcleo pedagógico, que es la relación entre el profesor, el estudiante y el conocimiento, ¿no? Si nosotros no cambiamos esa relación, da lo mismo todo lo que hagamos alrededor, porque ahí es donde se produce la calidad de la educación. Bueno, decía Elmore que el problema, y lo dice Santiago Rincón Gallardo también, que es un mexicano maravilloso, dice, lo que nos pasa en nuestros países es que nosotros definimos reforma en que decimos que queremos cambiar el aula, cambiar la relación, apoyar al profesor para que mejore el aprendizaje del estudiante, y después de eso nos perdemos la estructura y terminamos cambiando cómo se distribuye el financiamiento, la normativa y las tasas de alumnos, y empezamos a cambiar toda la estructura y la reforma nunca llega a modificar la relación de aprendizaje del estudiante y el profesor. Y lo que ellos dicen es que la reforma exitosa, las de Ontario, las de Australia, las de Finlandia, fueron exitosas porque partieron por la experiencia del aula. Dijeron, mira, cambiamos la relación del estudiante y después vamos cambiando de ahí para afuera. Eso significa que entonces tiene que cambiar la estructura de la escuela, tiene que cambiar el rol de los directivos, y tiene que cambiar la forma en que se organiza el tiempo de los profesores, y tiene que cambiar entonces las redes de la escuela, y al final tiene que cambiar el ministerio también, y tiene que cambiar las leyes y la constitución. Pero partamos desde el aula, porque si no partimos ahí no llegamos nunca. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos tener esta relación profesor-alumno y el conocimiento, y resulta que son salas en las cuales los profesores están a cargo de 45 alumnos, o a nivel universitario, salas que a veces tenemos 80, 90, 100 estudiantes, y a uno le dicen hay que ser más innovador, y uno trata de hacer cosas innovadoras, pero después tienes que evaluarlas, y te encuentras con que 200 trabajos que tienes que corregir, o test distintos cuando quieres innovar, y te encuentras con esta masividad que al final terminas repitiendo, aunque no quieras, terminas repitiendo lo que hacías antes, porque no te da el tiempo, o sea, porque además hay un tema de
lo que tú decías, el tiempo de los profesores y los estudiantes en la aula. O sea, y aquí viene el tema de las tareas, de que además se les carga tareas a los estudiantes, que es parte del trabajo que se debiera hacer en la casa, en el aula, es en la casa. Muchas veces los terminan haciendo los propios papás, entonces, o mamás. Eh, qué sistema se utiliza entonces para que esto realmente funcione? Mira, yo soy un optimista perdido, porque cuando uno hace estas descripciones parece que fuera inabarcable, ¿no? Y Es justamente que yo me desespero cuando pienso en eso y pienso que tengo 4 cursos de pregrado y que en total son 200 alumnos. Y me dicen, tienes que innovar y hacer nuevas cosas para hacerlos pensar. Sí, trato de hacerlo, pero cuando viene la parte de la evaluación, ¿cómo evalúo yo eso que utilicé durante todo el semestre? Termino al final evaluando de la misma forma que llevo todo el tiempo evaluando, Mm. tratando de hacerlos pensar, obvio, pero con 200 alumnos es distinto trabajar con 20, con 15. Sí, en educación superior no soy tan experto, así que no sé si te puedo ayudar, pero en educación escolar, Necesito que eh, me ayudes. en educación escolar, mira, primero, dos cosas. Una desde el punto de vista del desarrollo de los profesores. Fíjate que nosotros hemos venido reduciendo lo que se llama el tiempo lectivo, ¿no? El tiempo que los profesores tienen que estar dando clases versus el tiempo que planifican, preparan, y de hecho hoy día estamos a propósito de la carrera docente, eso también está paulatinamente aumentando lo que se llama las horas no lectivas, es decir, las horas de preparación, planificación, evaluación, etcétera, que era muy importante. Porque, como tú dices, si además a eso le agregamos que el profesor de sus 45 horas tenía 37 en la sala de clase y le quedaban 7 para planificar, evaluar, hablar con los apoderados, no daba. Entonces, Se termina hay trabajando en la casa, muchísimo. Y los fines de mucho. semana, etcétera. Mi papá es profesor, así que lo vi toda la vida corregir pruebas los fines de semana. Bueno, entonces, en primer lugar, y mi esposa también, y así que me tienen rodeado. Entonces, uno tiene que ver con el tema de los tiempos de los profesores. Nosotros tenemos en Chile hoy día, fíjate que en promedio la tasa de alumnos por sala es de menor de 30, creo que está en 27, 26 por ahí. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que otra vez los tenemos concentrados. Entonces, mientras tanto, voy a decir un ejemplo de Santiago, con todo respeto, usted puede hacer el ejemplo en su región. Mientras en el Instituto Nacional tienen 45 alumnos por niño y están tratando de entrar por las ventanas, bueno, ahora este año menos, pero en general, a 30 cuadras en la comuna de San Miguel hay liceos que tienen pupitres vacíos. Entonces, el problema no es que tengamos una falta de infraestructura que nos permita, ni falta de profesores, que nos permita atender tasas menores de alumnos. El problema es que tenemos una educación tan desigual que se nos empiezan a concentrar en unos pocos liceos y en unas pocas escuelas, las buenas, esta masa grande, mientras tenemos otras escuelas que no se financian porque tienen muy pocos estudiantes para poder sostenerse. Entonces, ahí también hay un ejercicio de racionalidad que podríamos hacer porque las tasas de natalidad nos ayudan en ese sentido. Han bajado muchísimo las tasas de natalidad y por lo tanto tenemos generaciones cada vez más pequeñas. Entonces creo que nosotros podemos avanzar sustantivamente en eso. Y por último, lo que hablamos antes del currículum, lo que tú relatas, pasa por este currículum extremadamente extendido e intensivo que tenemos y hace que el profesor vaya corriendo detrás de la materia, pasando materia lo más rápido posible, lo que no alcanza es tarea para la casa, trabajo para la casa. Eso, si no lo cortamos de raíz, no hay cómo solucionarlo. Y para terminar con mi nota optimista, yo creo que efectivamente hoy día tenemos un momento, dos cosas. Hoy día tenemos un momento en que todo esto que estamos describiendo ha llegado a tal nivel de irracionalidad que es obvio que hay que cambiarlo y hay que cambiarlo integralmente. O sea, ya nos sacamos con, mira, bajemos un poquito la hora, cambiemos un tema en el currículum. No, esto requiere una mirada integral porque es un problema complejo que hay que resolverlo en su totalidad. Y eso es un buen momento para Chile. Y en eso, pues, esa es mi primera fuente de optimismo. Y la segunda es que yo creo que hay ejemplos concretos en los últimos 5 años que no habíamos visto antes en Chile, de colegios y escuelas que están haciendo cambios muy radicales en su forma de trabajo, público y privado. El Liceo de América en los Andes
dio vuelta a todo el colegio, botó paredes, transformó toda la enseñanza en aprendizaje basado en proyectos, y en el primer año subió 20 puntos en el CIMSE. Y la pregunta, yo conozco muy bien a su director, que es un tipo fantástico, Franco Núñez, y yo conversaba con él, y conversábamos y decíamos, ¿será que los niños en un año aprendieron tanta más matemática y lenguaje como para subir 20 puntos promedio en el CIMSE todo el colegio? No, lo que pasó es que empezaron a encontrarle sentido a lo que están haciendo, y entusiasmo y compromiso con el aprendizaje, porque vieron que el colegio estaba cambiando su metodología y conectaba mucho mejor con sus intereses. Y es un colegio público en los Andes. Hay ejemplos en colegios privados, fundaciones. Entonces creo que tenemos además hemos ido creando una masa crítica de experiencias de cómo hacer ese cambio, que va a ser muy importante ahora que tenemos que hacer. ¿Cómo acelerar esos cambios? Ahora que está la discusión constitucional, donde ahí se tendrán que sentar las bases de lo que debiera ser un modelo educativo diferente, pero eso después hay que bajarlo, tanto a nivel legal como a la práctica. Eh, ¿Cómo aceleramos que esas experiencias finalmente no sean la excepción, sino que sean la regla general? Que todos los colegios en Chile finalmente adopten una forma de enseñanza-aprendizaje que sea sobre todo adaptada a los tiempos, porque a veces me da la impresión de que no hay una conexión tampoco entre lo que la sociedad necesita y lo que nosotros estamos dando, sobre todo a nivel universitario. Que hay ciertas carreras que siguen saturadas, que además, bueno, el tema que siempre se toca, que todos quieren que sus hijos y sus hijas sean profesionales. Y la enseñanza técnico-profesional está quedando de lado cuando resulta que en lo que una de las áreas que más necesitamos reforzar es la técnico-profesional. O sea, nos llenamos de abogados, abogadas, mi profesión está pero bastante saturada, carreras de Periodista, periodismo, de psicólogo. psicología, en el cual, y necesitamos otro tipo de profesionales y esa conexión entre lo que necesita y además que tenemos que pensar la conexión, no en hoy día, sino en la conexión en 10, 20, 30 años más, en lo que vamos a necesitar como profesionales o como técnicos para un modelo de desarrollo distinto. ¿Cómo hacerlo desde el punto de vista educativo? O sea, solo para agregar un ejemplo, en educación, dentro de educación, nos faltan montones de educadoras de párvulo y nos sobran un montón de educadoras diferenciales y básicas. Y seguimos formando educadoras diferenciales y básicas cuando en realidad necesitamos educadoras de párvulo. ¿Cómo no vamos a poder poner incentivos para que conectemos necesidad con formación, ¿no? Mm. Eh, no parece tan difícil en teoría, supongo que debe ser más difícil en práctica, que no lo han hecho las autoridades. Eh, yo creo que, como te digo, soy un optimista. Yo creo que hay un tema de momentum. O sea, yo creo que llegó ese momento. Lo primero, necesitamos autoridades que entiendan de educación y que les importe la educación. Eso lo parece. Creo que lo digo con el mayor respeto y cariño, porque supongo que lo han hecho con compromiso por Chile y con esfuerzo, pero si uno mira los ministros de educación que hemos tenido en los últimos años, ¿No 15 te la, años, no te la jugaste con un número de años, o no sí? voy a decir 15 años, 16 ¿Ya? años, Ah, ya, dale. hay dos o tres que de verdad sabían de educación. La gran mayoría no tenía idea de educación. En- eh, con todo respeto, creo que algunos entraron creyendo que era un camino para ser presidente y descubrieron que no tenían por dónde entrar por ahí. Pero de verdad, salvo dos o tres, el resto no sabía de educación. Creo que necesitamos de verdad gente que entienda el problema, que esto es un problema complejo. Nosotros lo hemos hablado otras veces. La relación internacional y la educación, todos creen que saben, todos creen que es fácil, porque pasaron por un colegio, saben de educación, o porque han visto un mapa, entienden de relaciones internacionales. Son temas complejos, son temas difíciles, son temas que tienen complejidad técnica. Y por lo tanto necesitamos que estén ahí, y yo no soy de los que dice que el ministro tiene que ser profesor, tiene que ser, pero ahí, porque además una persona no hace la diferencia, necesitamos equipos técnicos sólidos que muevan el barco de la educación. Dice en su libro Barack Obama, a propósito de otra conversación que tuvimos, que a él una cosa que le costó mucho entender es que cuando uno no gobierna una lancha con motor fuera de borda, sino que gobierna un transatlántico. Y eso significa que en su periodo lo más que puede hacer es mover el transatlántico 2 grados.
No puede cambiar de dirección rápidamente, no puede dar la vuelta entera, puede mover 2 grados. Pero lo bonito es que si uno mueve el transatlántico 2 grados hoy día y mantiene la dirección, en un rato más va a llegar a un lugar muy distinto del lugar al que iba. Yo creo que ese es el desafío que tenemos en educación, empezar a mover este barco enorme, que es la educación superior, la educación escolar, la educación preescolar, empezar a moverla y ponerla en la dirección correcta, sabiendo que en educación nunca los cambios son automáticos ni inmediatos. Pero si lo ponemos en la dirección, vamos a encontrar ese espacio que necesitamos en educación, porque si no, de verdad, fíjate que hay un tema que ni se habla, la educación de los adultos. Nosotros, y no me refiero a los adultos que no terminaron la básica y cómo lo reponemos, sino que sabemos que vivimos en el siglo XXI en un mundo en que vamos a tener que desaprender y reaprender 10 veces a lo largo de nuestra vida. Y nosotros no tenemos sistema para ir formándonos permanentemente. Entonces, bueno, es una pregunta que ni siquiera tenemos sobre la mesa. La educación permanente y continua de la población adulta, ni siquiera ha salido la pregunta. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado a un ministro de Educación en Chile hablar sobre cómo cambiamos el sistema educativo para hacernos cargo del impacto que va a tener la robotización y la inteligencia artificial en los puestos de trabajo. De verdad, son temas que insólitamente están ausentes porque terminamos siempre hablando de cuestiones marginales. Sí, de hecho, el año pasado, no, ya no me acuerdo, antepasado, hicimos un seminario donde hablábamos sobre la robotización, el impacto de la automatización en la economía, y que justamente habían ciertas profesiones en las cuales estamos enseñando para formar futuros cesantes, porque ya se sabe que esas profesiones en 10, 20, 30 años no van a existir, no se van a necesitar la inteligencia artificial, las máquinas los van a reemplazar, pero al mismo tiempo surgen otras profesiones que sí se van a necesitar y que las universidades debiéramos rápidamente y los colegios también ir adaptándose a esas nuevas habilidades que se van a requerir para esas nuevas profesiones, porque así como se van a terminar unas, van a crecer otras. Y ahí es donde, de nuevo, la conexión no la vemos muchas veces, no vemos en el discurso justamente esto. Y volviendo a Obama, uno de los temas que tuvo y por los cuales él mismo explica de por qué perdió, en definitiva, Hillary Clinton, dentro de otros factores, evidentemente, es que cuando vino la crisis económica, en muchos sectores y la gente se quedó sin trabajo, esa gente primero no se dio cuenta que el trabajo lo había perdido por una máquina, no por un inmigrante como le dijo Trump. Lo perdió porque una máquina es la que estaba haciendo su trabajo de mejor manera, trabajaba 7 días a la semana, 24 horas al día, no se embarazaba, no pagaba cotizaciones, no pedía licencia y hacía el trabajo mucho más rápido y mejor. Y resulta que él mismo dice, yo no me di cuenta a tiempo de que era necesaria esa reconversión que no es fácil. Y bueno, y toda esa gente cesante justamente creyeron que era la inmigración, que era el otro, que era la globalización, en parte también la deslocalización de empresas, y se fue el voto sobre todo del populismo de ultraderecha. Entonces también está el tema de la reconversión, sobre todo de personas que se intentó en Lota, pero también de manera en la cual cuando cerraron las minas de Schwager, claro, surgieron muchos peluqueros y peluqueras, pero más de las que necesitaba la ciudad o el pueblo. Entonces, tampoco es tan fácil, pero hay que tenerlo en cuenta, porque eso va a ocurrir. O sea, que pretendamos parar la automatización de la economía es una ilusión, eso ya está. Ya hay cajeros automáticos, ya hay una serie de oficios, porque normalmente se parte por los oficios, que son iguales siempre, y la máquina lo puede hacer igual siempre. Entonces ya está pasando eso. Entonces, qué buen punto plantea sobre la educación no solamente hoy día, la educación a mediano y largo plazo. Sí, yo creo que son temas clave y a mí me parece que, como te digo, yo tengo alta confianza en que el proceso que estamos viviendo en Chile con la Constitución, con las elecciones que vamos a tener este año, nos permitan abrir. La globalización tampoco la vamos a evitar, el calentamiento global tampoco lo vamos a evitar desde aquí. Y es cierto que lo que nos pasa tal vez en Chile es que como tenemos una matriz cultural bien impregnada, le tenemos terror a todo lo que suene como planificación central,
y yo no estando ni cerca de los fanáticos de la planificación central, creo que si nosotros no somos capaces de racionalizar, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De la eficiencia de los recursos. O sea, nosotros esta es una de mis ideas menos populares, pero yo creo que si nosotros vamos a usar recursos para financiar estudiantes de la educación superior, no podemos seguir usándolo para financiar más psicólogos, abogados que van a ser cesantes. Tenemos que focalizar los recursos de la gratuidad, mientras no pueda ser universal, en las áreas donde Chile necesita desarrollo. Y van a decir, oye, pero es que eso es planificación central. Bueno, que sea planificación central, pero la verdad es que los países que han salido adelante y que son súper liberales como Holanda o Corea, son países que en su momento tomaron decisiones de planificación central. Es decir, esto es lo que necesitamos para crecer como país, y hoy día pueden darse lujos que hoy día nosotros ni soñaríamos, porque en algún momento uno tiene que ser racional respecto de eso, y tenemos que decir, ¿sabes qué? No podemos seguir sin la cantidad de ingenieros informáticos que hoy día nos faltan, es brutal. Eh, y en cambio seguimos formando, como dices tú, profesiones obsoletas o donde tenemos sobresaturados. Entonces, creo que ahí viene un ejercicio que nos va a costar, porque como digo, culturalmente, sobre todo la élite política, tiene súper internalizado estas lógicas más bien liberales de, de gestión de la política, de las que espero que vayamos avanzando. Bueno, si supieran que muchos de los países de los cuales hemos hablado limitan el número de ingreso en ciertas carreras anualmente, que no es Exacto, libre el número. Entonces, tal cantidad de estudiantes de tal o cual carrera y por ley te lo limitan. O sea, y son exacto, países, como tú dices, absolutamente liberales en otros aspectos, no es que están en un régimen de socialismo real. exacto. Eh, Ahora, como última pregunta, Eugenio, tú hablándole directamente a los candidatos y candidatas a convencionales y hablándole a aquellos que van a ser finalmente elegidos el 11 de abril, eh, desde el punto de vista de la educación, ¿cuáles serían tus consejos, en lo que ellos deben enfocarse fundamentalmente cuando aborden el tema de la educación? Yo, no siendo abogado y menos constitucionalista, no puedo ser muy específico, pero sí lo quiero decir lo siguiente. Yo creo que hoy día creo que tenemos que ser bien claros que el derecho a la educación, que va a ser la gran discusión, ¿no? Derecho a la educación, libertad de enseñanza, va a ser la gran discusión constitucional. Yo creo que a mí me parece que no es suficiente equiparar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza. Yo creo que vivimos en un país donde históricamente hemos tenido la presencia de proyectos educativos diversos, y eso no veo problema que siga existiendo, y por lo tanto vamos a tener una defensa, yo creo, bien compartida respecto de que la libertad de enseñanza, desde la perspectiva de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, y por lo tanto la diversidad de proyectos educativos, creo que de ahí no va a haber mucho problema. Pero sí, digo que me queda corto porque creo que si nosotros no hablamos de un derecho a la educación de calidad de todos, nos vamos a quedar cortos. Porque el derecho a la educación durante mucho tiempo se entendió como el derecho a estar en el sistema educativo. El derecho a recibir una educación básica, incluso la educación básica, el nombre de la educación básica viene de ahí, ¿no? Era la educación mínima que le garantizaba el Estado a todos. Yo creo que ese es un concepto que tenemos que superar, y entender que la educación es un derecho a lo largo de la vida. La educación de los adultos mayores, perdona, es que me apasiona tanto el tema, pero piensa que hoy día nosotros en Chile tenemos un promedio de vida cercano a los 85 años, es decir, cuando las personas se jubilan a los 60 o 65 años, tienen 25 años de vida por delante. Y nosotros no tenemos ni una oferta formativa ni educativa para los adultos mayores. Que esas personas que la estamos dando porque se tienen que ir para la casa a, flores, ¿no? Es una pérdida para ellos y para el país que nosotros no tengamos una oferta formativa para los adultos mayores. Bueno, vuelvo. Entonces, el tema de la educación de calidad, el derecho a la educación de calidad a lo largo de toda la vida. Yo creo que a mí me encantaría que ese fuese el compromiso que asumiéramos con el país desde el nivel constitucional. Bueno, Eugenio, te doy las gracias por haber conversado de estos temas, de uno de los grandes temas que evidentemente nuestro país está en deuda, en el cual tenemos que mejorar, que es un tema complejo. Hemos tantas veces escuchado la necesidad, la gran reforma, que ahora sí es la gran reforma, y vemos que a veces yo soy más pesimista que tú, que los pasos son más lentos que rápidos,
pero que son necesarios poner el acelerador, tal como tú dices, es el momento ahora, porque estamos en un ciclo complejo además, tanto a nivel interno como internacional, y esto debe asumirse con visión. Creo que ha faltado mucha visión de mediano y largo plazo. Sí. Estamos siempre pensando en mejorar la sala, en una serie de cosas que son necesarias, por cierto, pero no pensando en esos otros grandes temas que son a mucho más largo plazo. Así es que te agradezco que hayas estado en este capítulo de Conversaciones Desastrosas para abordar este tema que finalmente nos implica a todos y a todas, porque todos pasamos por el colegio, algunos por la educación superior, otros no, pero tenemos hijos, hijas y que en definitiva estamos inmersos dentro de un estado en el cual la educación es fundamental como valor, como cimiento del propio desarrollo del país. Déjame darte una pildorita de optimismo, dice Hannah Arendt, en un libro maravilloso, que la revolución ocurre no cuando un iluminado o un grupo de iluminados descubre el nuevo paradigma que quiere proponer, sino cuando el paradigma viejo está tan desacreditado y en el suelo que compiten nuevas ideas hasta que una triunfa. Yo creo que ese es el momento en el que estamos. Creo que ya estamos en el momento en que el sistema educativo no da para más, y creo que es el momento en que van a surgir muchas otras ideas, y de entre ellas va a salir un nuevo sistema educativo mucho mejor para Chile y para nuestros niños, niñas y adultos. Así que mantener el optimismo. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gustazo. No, gracias a ti. Y terminando con este mensaje de optimismo, que quiero absolutamente creerlo y tener fe y trabajar por ello, es que me despido de ustedes. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, también transmitimos por Spotify, por TVR Ñuble y además por la señal de Canal 9 regional aquí en la región del Biobío. Así es que me despido hasta un próximo capítulo. Adiós.